más allá del perdón. El perdón es ese primer obstáculo que quitamos del camino. Cuando queremos restaurar, es la piedra que quitamos para poder salir de la cueva, la que nos permite ser libres y poder sacar a otros de sus propias cuevas. La falta de perdón nos mantiene atadas las manos, los pies, vendada la boca y aún los ojos. Cuando perdonas, lo primero que caen son precisamente esas ataduras de tus manos, quedando en la posibilidad de desatar también tus pies, quitar las vendas de tus ojos, las vendas de tu boca y a partir de ahí poder ayudar a desatar también a los demás. Pero vamos a aclarar también que el perdón no es la permisividad de todo, aquello que nos daña o daña a otros. No es ponernos como tapete para que nos pisoteen, es mantener la dignidad, la identidad, pero desde la misericordia del corazón, entendiendo que las malas acciones o reacciones de una persona tiene más que ver con sus propias luchas, como lo compartí en estos días. Y la cuestión no es, bueno, entonces, como yo no tengo la culpa de sus luchas, de sus problemas, y sí, es su problema, pero precisamente cuando nosotros estamos libres, sanos, curados de nuestras heridas, de nuestro pasado, entendemos por lo que está pasando esa persona y lo difícil que es entender, soltar y salir de ahí, de esa cueva. Eso debe llevarnos a no reaccionar igual, pero tampoco a ser indiferentes. En el libro de Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En muchos casos no serán nuestras palabras, nuestros consejos, versículos bíblicos que les regalemos, ni siquiera un abrazo que lo cura casi todo. No, cuando hay cadenas de opresión, yugos, ataduras, ligaduras, vendas, heridas con las que carga una persona, se necesita aún más. Porque es que esto es espiritual. Un dolor de cabeza, tú lo solucionas tomando una pastilla, ¿no? Pero el dolor del alma, no. La cura es nuestro poderoso Dios. Pero como Dios es un caballero y no entra donde no lo han invitado. Ajá, Rosy, pero ¿y si la persona está cegada, atada? ¿Cómo va a recibir a Cristo en el corazón? Pues si esa persona no forma parte de tu núcleo, es decir, tu cónyuge y tus hijos, intercede en oración para que ella tenga un encuentro con el Señor. Si Dios te pone, claro está, esa carga en tu corazón, enseña también con el ejemplo, con tu reacción y con tus acciones. Si hablamos del cónyuge, la oración también es de intercesión, ¿no? Por ese encuentro personal con Dios. Pero claro, ese dolor de la traición y de todo lo siguiente a la traición, es decir, los malos tratos, la indiferencia, el abandono, la falta de ayuda emocional y económica, obviamente va a afectar el triple. Y claro, perdonar no es fácil. Perdonar es una prueba que forma parte de nuestro proceso de formación y transformación. La palabra perdonar viene del latín perdonare y significa dar completamente, olvidar una falta, librar una deuda. Sus componentes léxicos son el prefijo per, que significa completamente, total, y donare, que significa regalar. En griego se traduce afiemi, que significa perdón, implica liberar, dejar ir. ¿Dejar ir qué? Precisamente la ofensa, el daño. Perdonar no significa que debas estar ahí con esa persona que te dañó si no lo deseas. No tienes la obligación. Por ejemplo, el hombre o la mujer extraña que interfirió en tu matrimonio. Tu obligación ante Dios es perdonarla, no desearle mal, no atarla con palabras, no recordarla con odio, con resentimiento ni con amargura. Es decir, soltarla.
pero no tienes la obligación de buscarla, evangelizarla, amarla, si no lo sientes. Y espero que esto lo entiendan. Pero la Biblia dice, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo, Mateo 5, 43, 44. Ajá, eso lo dijo efectivamente nuestro Señor Jesucristo. Pero a dónde quiero llegar es que el amor es incondicional y debes tener esa sanidad, esa limpieza en el alma para poder llegar a ese nivel de amar a quien no te ha pedido perdón, a quien no se ha arrepentido del daño que te hizo o que te está haciendo, amar a quien no le importas y amar a ese mismo que si vuelve a tener la oportunidad de herirte, lo volverá a hacer. Ser tan honesto de hacer simbólicamente lo que hizo nuestro Señor Jesús, morir en la cruz por toda la humanidad, sabiendo que muchos no le creerían, no le recibirían, al contrario, le rechazarían, se burlarían, no creerían, no le seguirían. Es bonito decirlo, pero aún nuestras palabras son probadas en lo natural para saber si en realidad soltamos, perdonamos y amamos. Ser honestos, y si no llegamos a ese nivel, soltar simplemente en las manos del Señor. Dios, toma, encárgate tú. Escuchaba estos días una prédica donde el predicador parafraseaba el episodio de Pablo, Bernabé y Marcos. Dice la palabra que el Señor apartó a Bernabé y a Pablo para la obra de levantar iglesias, pero a ellos se les juntó el primo de Bernabé, Marcos. Pero resulta que Marcos durante esa misión no quiso seguirles el paso, dejó la obra y regresó a su ciudad. La Biblia no dice exactamente por qué, pero su abandono llegó justo después de un tiempo infructuoso de una oposición demoníaca fuerte donde ellos estaban evangelizando. Podemos pensar que Marcos se desanimó, tiró la toalla por ver lo duro y difícil que tenía que enfrentar y prefirió regresar para estar tranquilito en casa. Y narra la Biblia que más adelante, en otra misión, Bernabé le dice a Pablo, vamos a invitar a Marcos que vaya con nosotros. Pablo le dijo, no señor. Y Bernabé, ajá Pablo, pero es que hay que perdonarlo. Y Pablo, si hubiese quedado con falta de perdón en su corazón, no sería el Pablo que tú y yo conocemos en la Biblia, ¿verdad? Le dijo, yo lo perdono, pero es que no quiero que vaya conmigo. Y dice la palabra que entonces Pablo fue con Silas a esa obra y conocemos lo que hizo el Señor, ¿verdad? A través de ello. Pablo lo perdonó, pero no quiso seguir con él, a lo mejor porque pensó que podría ser un riesgo para la misión, es decir, volver a dejarlos botados, prefirió no arriesgar. ¿Qué veo aquí? Honestidad, señores, resalto honestidad, porque con la boca podemos decir y hacer maravillas, pero seremos probados y nuestro corazón pesado. Bernabé se fue con su primo Marcos y el Señor también los usó. Esto me lleva a pensar que cuando el Señor obre en la restauración de tu matrimonio, a lo mejor la persona extraña, cuando vea que su amante la dejó y regresó con su esposa, a lo mejor no va a pensar como que, ahora me traicionó a mí, ahora fracasé yo, ahora perdí yo. No, a lo mejor esa situación será para él o para ella como testimonio y eso le lleve a pensar, wow, la esposa oró, el esposo buscó de Dios y en lugar de ponerse ella a pelear conmigo, a buscar brujos, a hacernos la vida imposible, diga, wow, pues intentaré yo hacer lo mismo, buscar también de Dios, a ver si en adelante hago las cosas bien y puedo ahí sí recibir bendición, la bendición que me corresponde. Señores, ojalá de verdad. Pero como eso solo lo sabe Dios y logrará entenderlo así o no, una vez más les digo, dejemos en las manos de Dios. El que sabe, se encargue. Y bueno, Bernabé se fue con su primo Juan Marcos, pero
ese no es el final de la historia. Años más tarde, él está con Pablo, quien lo llama colaborador. Y cerca del final de la vida de Pablo, este le envía una solicitud a Timoteo desde una cárcel en Roma, donde le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Obviamente, Juan Marcos había madurado a través de los años y se había convertido en un fiel siervo del Señor. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso compañero. Juan Marcos, conocido como Marcos, escribió el Evangelio que lleva su nombre. Testimonios. Perdona a tu cónyuge, pero no puedes recibirlo sin haber cambiado su comportamiento hacia ti. Es decir, te perdono, pero no estoy dispuesta a seguir de la misma manera permitiéndote faltas de respeto, abusos, daños, ni que tú sigas comportándote de esa manera, porque allí no podrá haber restauración sino patrocinio de lo incorrecto. Es decir, yo perdono a mi esposo aunque él esté cegado y viviendo aún con la otra mujer, pero no le puedo permitir que tenga una imagen de mí de que seremos felices los tres, de que el pecado del adulterio o cualquier pecado no trae consecuencia, de que esto es lo que quiere Dios de un matrimonio. No, señores. El perdón viene de entender lo que hace el pecado en una persona y te lleva a entender que así como tú tienes muchos asuntos que resolver, que sanar, que entregar y vienen desde antes del matrimonio, tu cónyuge también. El perdón te viene de entender que el comportamiento de una persona se forma a través de lo que ha vivido durante toda su vida, sea bueno o sea malo, y que no es nuestra culpa. Pero cuando decidimos casarnos con esa persona, ya venía implícito en el contrato, aunque lo hicimos verbal. Esos votos, ese pacto de en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Sin embargo, decidimos casarnos con una persona que no nos tomamos el tiempo de indagar cómo estaba espiritualmente, porque a lo mejor nosotros tampoco estábamos bien. ¿Con qué atadura veníamos cada uno de nuestro pasado y que íbamos a verter en un solo contenedor nuestro matrimonio? Y como no conocíamos o conocemos su historia de vida, no entendemos que su comportamiento de hoy se debe a que desde niño vivió eso y lo normalizó. Es decir, comportamientos habituales en su niñez que veía de sus padres, de su entorno, y que hoy de hombre replica eso vivido de niño. Es decir, nunca vio a sus padres ser cariñosos, por ejemplo, ser su padre detallista, darle esas sorpresas, esos detalles a su madre. Tal vez ver y normalizar la sumisión de su madre frente a golpes, a maltratos. Y hoy repiten ambos esos mismos patrones, aunque el cerebro no lo nota. Y ojo, no es en todos los casos, muchos otros casos además se deben también a todas esas ataduras espirituales originadas de maldiciones generacionales. Por eso se vuelve tan necesario actuar de inmediato con los hijos y enseñarles también acerca del perdón, ayudar a sanar su corazón o impedir ese daño, orar por ellos y hacerles libres también de ataduras y maldiciones hereditarias para que de grandes no repitan esas mismas relaciones. Y eso mismo pasa con la persona extraña que se metió en tu matrimonio. No es normal ir por la vida destruyendo hogares, teniendo una relación con una persona casada y aspirar a que se divorcie, hacer daño a una esposa, a unos hijos y seguir adelante como si no pasara nada. De hecho, hasta ensañarse en la herida causada. Eso no es de Dios. También puede ser debido a su historia de vida, ¿verdad? Sean frustraciones, sean fracasos, sea falta de identidad, o también que su familia, que su vivencia haya normalizado al respecto de lo que vio o ve aún en su casa. A lo mejor su padre fue infiel, a lo mejor su madre
fue o es una mujer extraña. Ella ya pasó a lo mejor también por abandono, por rechazo, y encima, sin temor de Dios, la hace una persona vulnerable a ser usada por el diablo, aún consciente o inconscientemente. El perdón te debe permitir volver al pasado y regresar de él ileso. Para poder ser capaz de hacer lo que yo hoy estoy haciendo, es decir, compartir mi experiencia para ayudar a otros, después de casi 3 años, puedo dar la cara y hablar de todo esto sin dolor, sin enojo, sin sentir vergüenza. Y no fue fácil, fue un proceso de entendimiento y formación en un desierto, fue pasar pruebas que muchas de ellas me tocó repetir hasta poder ser aprobada por Dios, para poder dar hoy testimonio, poder ser pesado mi corazón y no encontrarlo fallo. Es que este es uno de los propósitos de Dios para tu restauración matrimonial, ser testimonio ante el mundo de que el Señor sí transforma corazones, cambia historias y convierte lo que el diablo destruyó en testimonio de restauración. Empezando por ¿qué? Por nosotros, los que decidimos luchar, cambiar, entender, esperar. ¿Sabes? Uno de los estorbos de la oración que impide que llegue al trono de Dios y al corazón del cónyuge es precisamente la falta de perdón. No puedes quedarte estancada en que es difícil hacerlo, en que no podré hacerlo, es que tú no entiendes. Cambia tu lenguaje, empezando por controlar tu mente y tener dominio propio. Perdonar también es cuestión de decisión. Cuando dices, yo decido, yo quiero luchar por la restauración de mi matrimonio, estás asumiendo todo lo que conlleva ese proceso, y entre ellos está el asumir, perdonar. Y está claro que para poder restaurarnos personalmente debemos perdonar, dejar ir, no llenarnos de amargura, de resentimiento, de odios, etc. Pero para poder restaurar el matrimonio es necesario que los dos sanen, cambien, que quien falló no vuelva a fallar, que quien pecó en adulterio se arrepienta genuinamente y no vuelva a fallar. Y ojo, al diablo no le interesa restituir, restaurar. El diablo solo quiere destruir. Él lo que quiere es que tú no perdones, para que vivas en amargura, en victimismo, sintiendo pena por ti misma. Te va a enviar gente que te aman y que no, para echarte carbón, como decimos, envenenarte. No seas tonta, después de todo lo que te hizo le vas a perdonar. Esa es una de las artimañas favoritas del diablo. Usar la boca de los demás y tus oídos para estancarte. Identifícala enseguida. El objetivo, debilitarte cada vez más, metiendo el dedo en la herida para recordarte el dolor. Pero en lugar de tirarte a una cama como víctima, vamos a tomar posición de guerra. Porque hasta que no entiendas que quien usa a esa persona que te hace daño, vas a vivir amargado con esa persona que no es tu verdadero enemigo. Vas a vivir a la defensiva y al ataque con ella. Pero ¿para qué tú peleas con una persona que está cegada, que está atada? No, hombre, no, ¿verdad? No pierdas el tiempo, no te desgaste, mejor desátala, quítale las vendas y ayúdala a limpiar las telarañas de su mente entenebrecida. ¿Cómo? En el altar, de rodillas y en oración. Pero vamos a hablar ahora de lo que no es perdón. El perdón no es lo mismo que tolerancia. Tolerar es soportar pacientemente una provocación, pasar por alto un desaire o mantener el dominio propio frente a la frustración. La tolerancia nos hace sopesar la acción o actitud pecaminosa de alguien con amor, con sabiduría, discernimiento, y optar para no responderle. Proverbios 12:16 dice: el necio
a punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y en el 19:11 dice, la prudencia del hombre detiene su furor y su honra pasa por alto la ofensa. Señores, el perdón tampoco es olvidar. Dios no sufre de amnesia respecto a nuestros pecados. Él recuerda claramente. Sin embargo, no es un recuerdo para condenarnos. Los pecados, como el adulterio del rey David y la mentira de Abraham, se registran durante todo el tiempo de las Escrituras. Dios no los olvidó. El perdón tampoco es eliminar todas las consecuencias. Aun cuando somos perdonados por Cristo, todavía podemos seguir sufriendo las consecuencias naturales de nuestro pecado. Proverbios 6, 27, 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. O enfrentarnos también, ojo, a la disciplina de un amoroso Padre Celestial. Hebreos 12, del 5 al 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El perdón tampoco es un sentimiento, es un compromiso para perdonar al ofensor. Los sentimientos pueden o no acompañar el perdón. Los sentimientos de rencor contra una persona pueden desaparecer con el tiempo sin que haya perdón de por medio. El perdón tampoco es un acto solitario. En otras palabras, el perdón involucra al menos dos personas y aquí es donde entra la confesión y el arrepentimiento. El perdón no tiene que ver solo con lo que sucede dentro del corazón de la persona ofendida. Es una transacción, un trueque entre dos. Así como esperas tú ese momento en que el cónyuge llegue arrepentido a pedirte perdón, tú también debes poner tu parte, hacer tu parte y también pedir perdón por tus errores, ¿verdad? Reconocerlos. Eso sí, en el tiempo adecuado tú podrás entregar ese perdón. ¿Por qué? Porque si lo haces en un principio, cuando él recién está disfrutando de ese pecado, o donde está como en posición de ataque, o si están en contacto cero, ten por seguro que no lo va a entender, no lo va a recibir y al contrario, puede que te hiera más su comportamiento hacia ti. Mejor espera a que Dios te regale el momento adecuado. El perdón tampoco es egoísta, no es motivado por el interés propio, es decir, perdonamos por el amor que le tenemos a Dios, a nuestro prójimo y también por el agradecimiento de que el Señor también ha perdonado nuestros pecados. El perdón tampoco es la restauración automática de la confianza. Es erróneo pensar que perdonar a nuestro cónyuge en pecado hoy significa que la separación debe terminar mañana. Las Escrituras nos dan muchas razones para desconfiar de aquellos que han demostrado ser poco confiables. Y veamos en Lucas 16, 10, 2. Volver a construir la confianza solo puede comenzar después de un proceso de reconciliación que incluye el verdadero arrepentimiento, el verdadero perdón, que por supuesto implica la restauración personal de antemano. Cuando ya empieza o cuando ya empezamos esa etapa de la reconciliación, seguiremos ambos en proceso para probar qué tan preparado está el luchador para ayudar en la restauración del cónyuge que llegó arrepentido. A medida que va pasando el tiempo, llegará el momento en que ambos podrán volver a tocar el tema del perdón, pero esta vez será recíproco. Esta vez cada uno lo ofrecerá, pero también lo recibirá. Todos los luchadores pasamos por ese momento en que aún no entendemos lo que hay más allá del perdón. Llegamos a cuestionar, pero ¿por qué si me está haciendo daño?
Pero ¿por qué encima de todo tengo que ser yo quien lo ayude? Pero ¿por qué tengo que ser yo quien sienta compasión de él? Si está disfrutando, si está feliz. Tenemos que entender tantas cosas en todo ese proceso, por eso es indispensable dejarnos moldear. También abandonarnos en las manos del Señor para que nos permita pasar el desierto tan necesario para aprender. Cuando ya perdonas, aparte de soltar tus cargas, de soltar tus cadenas, de salir de tu prisión, ya te sientes como en esa firmeza de poder orar y pelear por sacar también a ese cónyuge de sus propias prisiones. Yo te quiero recordar que debes tener simplemente paciencia, voluntad, pero ante todo eso mucha fe y un amor limpio. El perdón es un engranaje más de de toda esa estructura que es el motor para la restauración del matrimonio. Que mi Dios te bendiga grandemente. Abrazos. Y quiero aprovechar también este video para darle las gracias a Niurka Caballero por ese súper gracias que nos ha aportado al canal. Un abrazo hermosa, que mi Dios te bendiga grandemente, de verdad, gracias por tu apoyo al canal.